mi nombre es Laila Lago Ramírez y esta es mi actividad bimestral para la materia de Ciencias de la Salud. Voy a comenzar hablando de qué es un tejido. Un tejido es un conjunto complejo y organizado de células con un origen embrionario en común que comparten una función en específico. Estos tejidos se dividen en varios tipos. El epitelial, que está formado por células unidas fuertemente entre sí, con poca matriz intracelular entre ellas. Normalmente carece de capilares sanguíneos, aunque puede tener terminaciones nerviosas. Recubre desde la epidermis para una mejor comprensión de la capa externa de la piel, hasta las membranas que recubren las grandes vías y cavidades del cuerpo, tales como son el tubo digestivo, las vías respiratorias, las vías urogenitales, las cavidades pulmonares, la cavidad cardíaca y, por último, la cavidad abdominal. Este se clasifica en el epitelio de revestimiento, que es el encargado de recubrir y proteger la parte externa del cuerpo, sirviendo como una tipo cobertura para la piel. Y esta se encuentra en la boca, en los conductos internos, como los vasos sanguíneos y vías respiratorias. Este mismo se divide en grupos: simple o monoestratificado, que está formado por una sola capa de células planas y achatadas. Este epitelio se encarga de recubrir órganos o cavidades internas, como por ejemplo son el endocardio, el endotelio de los vasos sanguíneos, la pleura y los riñones. Seguimos con el estratificado, que se caracteriza por tener varias capas de células. La capa, que es más profunda, se encuentra en continua división, empujando las células viejas a las antiguas hasta ser eliminadas hasta la capa más superficial. Según la morfología de las células de la capa más externa se clasifican en epitelio plano estratificado, queratinizado, cuando presenta varias capas, y la más externa son células aplanadas y con queratina. Con el epitelio similar al anterior, sin la capa de queratina se denomina epitelio plano o estratificado no queratinizado, como por ejemplo es la mucosa oral y la córnea. Se denomina epitelio estratificado cúbico a las células que son de la capa externa isométricas, como por ejemplo los conductos excretores de la glándula apróquina y sebácea. El epitelio estratificado cilíndrico tiene que ver con las células de la capa más externa, de forma cilíndrica, tal como lo especifica su nombre. Un ejemplo es el fondo conjuntival y la uretra masculina. El pseudoestratificado está formado por varias capas de células apoyadas en una sola lámina basal, de modo que son epitelios simples, aunque parecen formados por varias, debido a que las células tienen diferentes longitudes, tamaños, formas y presentan su núcleo a diferentes alturas. Seguimos con el epitelio glandular, ahora sí, que está formado por células especializadas en crear sustancias útiles al organismo o en eliminar al exterior las sustancias que no son útiles para este. Las células pueden estar aisladas e intercaladas entre otras, como las células productoras del moco del epitelio que recubren los bronquios o formando glándulas. Las glándulas se dividen en dos tipos, que son las endocrinas y las exocrinas. Las endocrinas son aquellas que introducen su secreción al torrente sanguíneo, y a esta secreción se le denomina hormona, y son encargadas de regular las funciones del organismo, como por ejemplo las glándulas de este tipo son la hipófisis, la tiroides o las suprarrenales, principalmente. Y las exocrinas segregan sus productos a conductos que vierten estas al exterior del cuerpo o cavidades conectadas con el exterior. Se encargan de eliminar el sudor, las lágrimas, la saliva, la leche y los jugos digestivos. El otro tipo de tejido es el conectivo, que se caracteriza por tener cavidades variables de matriz extracelular que rodea diversos tipos de células. Se denomina de sostén, ya que tiene relación con los tejidos epiteliales y musculares, que les aporta soporte y rellena los espacios entre las células y órganos. Almacena lípidos y representa una gran reserva nutritiva. En función de defensa, participa tanto la sustancia amorfa como las fibras y células del tejido conectivo. En esta función intervienen las reacciones inflamatorias que representan en el tejido conectivo y que presentan un proceso de defensa local contra agresiones sépticas o asépticas.
Las especialidades de este tejido son el cartílago, que es una densa red de fibras de colágeno y elásticas incluidas firmemente en el condroitosfalto, que es un componente de consistencia gelatinosa que forma parte de la matriz. Las células del cartílago maduro, denominadas condrocitos, se presentan aisladas o en grupos sin espacios, llamadas lagunas, en la matriz extracelular. Por otro lado, los condroblastos son células de cartílago inmaduro que se encuentran cerca del pericondrio. Y por último, los condroplastos consisten en una cápsula o celdillas cartilaginosas, que son cavidades excavadas en este tejido y que contienen a los condrocitos, por lo que los tres están relacionados. Ahora seguimos con el hueso. El cartílago, las articulaciones y los huesos forman el aparato esquelético. Dicho aparato soporta los tejidos blandos, protege las estructuras delicadas y trabaja con los músculos esqueléticos para lograr el movimiento. Los huesos almacenan calcio y fósforo, y en su interior alojan la médula ósea, que produce células sanguíneas, y contiene la médula ósea amarilla, que almacena triglicéridos. Están compuestos por diferentes tejidos. El tejido adiposo, también llamadas células adiposas, son las células del tejido conectivo que almacenan triglicéridos, mejor conocidos como grasas. Se encuentran debajo de la piel y rodeando algunos órganos tales como el corazón y los riñones. La sangre, que está compuesta por elementos celulares y una matriz extracelular líquida que se denomina plasma sanguíneo. La sangre se encuentra en el interior de los vasos sanguíneos y del corazón y circula por todo el organismo, impulsada por las contracciones de este mismo y por los movimientos corporales. En la diapositiva se puede ver la composición de este líquido al que le podemos llamar sangre. Seguimos con el muscular, que es el responsable de que los seres vivos tengamos movilidad, debido a que sus células poseen una gran cantidad de capacidad para convertir una energía química en energía mecánica, que se utiliza para desarrollar la función de contracción. Existen tres diferentes tipos de músculos: el músculo liso, el músculo esquelético y el músculo estriado cardíaco. El sistema nervioso. El tejido nervioso se desarrolla a partir del ectodermo embrionario, que es la capa que recubre al embrión y que dará también al epidermis, formando principalmente por dos tipos de células, la neurona y la glía, cuya misión es recibir información del medio externo e interno, procesarla y desencadenar una respuesta ante eso. Es también responsable de controlar numerosas funciones vitales como la respiración, la digestión, el bombeo sanguíneo, regula el flujo sanguíneo y controla el sistema endocrino, entre otros. Los planos anatómicos del cuerpo. Los planos anatómicos y los ejes son superficies imaginarios que dividen al cuerpo humano para facilitar la descripción de su estructura, su denominación y su estudio. Los planos son superficies imaginarias bidimensionales y los ejes son líneas de corte unidimensional, también imaginarias. Por ejemplo, el sagital es un plano con dirección vertical y anteposterior, desde la sutura sagital del cráneo hasta los pies, por ende, lo dividen en una mitad derecha y una mitad izquierda. Estas dos mitades cabe resaltar que son completamente asimétricas. El transversal pasa a nivel de la cicatriz umbilical, lo cual divide al cuerpo en una mitad superior e inferior. Y el frontal atraviesa desde el punto medio de la bóveda craneal en la sutura coronal hasta el resto del cuerpo. Delimita las dimensiones de alto y ancho, de derecha a izquierda, por ende divide al cuerpo humano en una mitad anterior y una posterior. La posición anatómica se trata de una posición corporal que se usa de referencia para los mismos términos de posición y dirección y comprender las descripciones de la anatomía corporal de una manera universal. Esta posición anatómica se describe como cuerpo humano en bidestación, de pie, con vista horizontal, miembros superiores a cada lado extendidos a lo largo del tronco, palmas de las manos abiertas hacia adelante y los miembros inferiores. Ahora pasemos a las 9 regiones del abdomen. El hipocondrio derecho, que en esta región se localiza el lóbulo hepático derecho, la vesícula biliar, la parte del riñón derecho, la glándula suprarrenal, el ángulo hepático del colon y el hígado.
Ahora en la región epigástrica o del epigastrio es la zona del estómago en donde se localiza el duodeno, la parte del hígado, el páncreas, la aorta y la vena cava inferior. El hipocuadro izquierdo se localiza el vaso, la cola del páncreas, el ángulo esplénico del colon, el polo superior del riñón izquierdo y la glándula suprarrenal. La región del vacío, flanco, lumbar o lateral derecha. Es la región del colon ascendente y parte del riñón derecho. Región del mesogastrio umbilical. Región del intestino delgado, porción inferior del duodeno, la aorta, la vena cava inferior. La sexta región, del vacío, flanco o lateral izquierdo, es la región del colon descendente y de la parte del riñón izquierdo. La fosa ilíaca derecha o región inguinal derecha es la región del ciego, el apéndice, el extremo inferior del ilion, la desembocadura del uréter, el canal inguinal y de las mujeres están los ovarios. La octava es el hipogastrio o la región suprapúbica. Es la región de la vejiga urinaria, el colon sigmoides y el útero en las mujeres. Y la novena es la fosa ilíaca izquierda o región inguinal izquierda, que en esta región se encuentra el colon sigmoides o sigma, la desembocadura del uréter, el canal inguinal. Y ahora pasaremos, esta es la ubicación espacial de los órganos, pasaremos a explicar de una manera más gráfica lo que acabo de decir. En la siguiente diapositiva podemos ver una imagen de los huesos del cuerpo humano. Para esto, ¿cuántos huesos tiene un ser humano? Se considera que nuestro sistema esquelético está constituido por 208 huesos, ya que se toman en cuenta dos pequeños huesos del oído, que son el estribo y el lenticular. Tenemos 8 en el cráneo, 14 en la cara, 8 en el oído, 1 en la laringe, 26 en la columna vertebral, 25 en el tórax, 62 en los miembros inferiores y 64 en los miembros superiores. Los huesos del cráneo son el hueso frontal, que está ubicado en la parte superior delantera y presenta dos secciones, una vertical convexa y otra horizontal. El hueso parietal, que cada uno de estos huesos planos tiene una forma cuadrangular y está ubicado en los laterales del cráneo. Los huesos temporales, que son dos huesos que están a los costados del cráneo y contienen los órganos receptores relacionados con el sentido de la audición y el equilibrio. El occipital, que está ubicado en la parte posterior del cráneo, al lado de la nuca y se conecta con la primera vértebra cervical. El hueso etmoides, que es el único sin forma aplanada, de hecho su morfología es rugosa y con cavidades. Está localizado en la parte interna de la cara, detrás de la nariz, teniendo una relación muy cercana con el sistema olfatorio. El hueso esfenoides está situado en la porción media de la base del cráneo. Su función principal es dar apoyo, forma y unión a los huesos. El hueso maxilar tiene una morfología algo irregular. Está situado en la parte central de la cara, desde la boca hasta la base de las fosas nasales. Tiene un apoyo para proteger también la dentadura, incluyendo las raíces de los dientes. El hueso palatino es la continuación profunda del maxilar, con respecto a la superficie de la cara. Más coloquialmente se lo conoce como forma de L. Sirve para sostener los tejidos internos. El hueso nasal, que son huesos pequeños óseos unidos entre sí, situados en la parte interna de la cara, que conforman el tabique nasal, protegiendo la nariz y el cartílago. Los huesos lagrimales son pequeñas estructuras óseas situadas detrás del hueso maxilar, en cada cuenca del ojo, conectados entre sí. El vómer es una lámina vertical que contribuye a la formación del tabique nasal, que está situado detrás del maxilar, debajo de la nariz. El hueso cigomático tiene una forma romboidal, situado en la parte inferior lateral de las cuencas oculares, conformado por los pómulos, que contribuyen al proceso de la masticación y el sostén de los ojos. Y por último, el hueso de la mandíbula, que es el único hueso de la cabeza con movilidad propia. Consta de una base y dos ramas mandibulares unidos a un hueso temporal, que actúa como base de la dentadura inferior y hace posible las funciones básicas como hablar y masticar. Los huesos del cuello. Estos son 7 huesos del cuello, llamados vértebras cervicales. El primer hueso que se observa es el atlas, y es donde la cabeza se une al cuello. Sobre un segundo